el que acoge a este niño en mi nombre. El Señor toma de la mano a un niño, lo pone a su lado y les da una enseñanza a los discípulos, que Él se identifica con ese niño si ese niño va en su nombre, si ese niño lo ama, si ese niño lo conoce, si ese niño está abierto a su amor, a su misericordia. Qué importante es esto. Es decir, primero conocer al Señor, recibir su palabra, conocer la verdad y recibirla con docilidad, con obediencia, con sencillez, como un niño. Pero además es que el Señor se identifica con aquel que recibe su palabra y vive en obediencia a sus mandatos, aquel que actúa y vive en su nombre, como discípulo suyo, por más que sea un pequeñín, se identifica. Qué humildad del Señor, qué amor del Señor, de identificarse con nosotros pequeñitos, porque el mayor entre los hombres no deja de ser pequeñito. No somos nada, no podemos nada, no sabemos nada, no valemos nada por nosotros mismos. Todo lo recibimos de Dios, todo lo que vale la pena, lo recibimos de Él. Pero hay que recibirlo así, como este niño. Y entonces, el Señor dice que se identifica. Quien lo recibe a este niño, que va en nombre de Cristo. Quien lo acoge, me acoge a mí. Él está ahí, con Él, identificado, unido a su discípulo, pequeñín. Me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Es decir, cómo la naturaleza de Dios es humilde, generosa, amante, benefactora, y está unido ya indisolublemente a nosotros. Si lo acogemos, si vivimos en humildad también, y en sencillez, y en obediencia a Él. Porque cabe la otra posibilidad, de que pongamos de lo nuestro por medio. Y en vez de ser como un niño dócil, sencillo, sin maldad, sin doblez, sin otras intenciones, sino acogiendo, recibiendo el amor de Dios, la luz de Dios, a Cristo, que por el Espíritu quiere habitar en nosotros, habitar, es decir, morar en nosotros. ¿Cómo no se va a identificar el Señor con nosotros si quiere habitar en nosotros? Pero podemos no hacer esto, podemos poner por medio la soberbia, la vanagloria, intereses humanos, seguridades y apoyos humanos, planes humanos que van contra el plan de Dios. Entonces no podemos ir en nombre de Cristo, por más que podamos usar su nombre, eso sí, de palabra, pero no vivir en Él. Y no ir y vivir, habitar en Él y Él en nosotros. No vivir en el amor, sino salir de esa comunión de amor. Y todo lo que hagamos entonces tendrá otros frutos. Quien nos reciba ya no recibirá a Cristo, sino que llevaremos lo nuestro. Lo nuestro, que tocado por el pecado, enseguida abre puertas también a otro, al enemigo de Cristo y de nosotros los hombres, al diablo. Vemos cómo cuando en la historia de Job Dios retira esa valla espiritual de protección que había como un cerco alrededor de sus cosas, de sus bienes, de su familia, Satanás, que viene a robar, a matar, a destruir, actúa contra esos bienes y su familia. ¿Y cómo actúa? ¿Directamente o a través de medios que van en nombre de Satanás? Por un lado, se habla de la naturaleza. La naturaleza también está tocada por el pecado y el diablo también puede actuar en la naturaleza. Se habla de un huracán, se habla de un rayo. Pero principalmente actúa a través de hombres, que en vez de ser sencillos como este niño, que han recibido la palabra del Señor y viven unidos a Él, en vez de actuar en nombre de Cristo, están actuando en nombre del diablo.
para matar, robar y destruir. Es decir, esta es la obra del diablo, pero la realiza también a través de los suyos, de instrumentos que él usa. Igual que Cristo quiere sanar, bendecir, amar, restaurar, unir, reconciliar, todo a través de instrumentos que él quiere usar también, que son sus discípulos, que viven sometidos a él, recibiendo su amor y viviendo en su amor, que actúan en su nombre. Y estos siervos del diablo que actúan en su nombre, estos bandidos, pues vienen a apuñalar, a robar, toda esa obra de destrucción, ¿verdad? De destrucción. Salteadores, ladrones. Pues así podemos actuar los hombres a favor de la obra de Dios. Si entramos en la humildad del Señor, que es humilde y viene a nosotros, que no merecemos nada, ni somos nada, ni podemos nada, pero entonces con Él, en Él, podremos actuar en su amor, en su reino, y manifestarse el fruto de su Espíritu. Y podremos ser instrumentos de bendición, porque quien reciba a uno de estos pequeños en mi nombre, dice el Señor, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe a mi Padre, al que me ha enviado. O podemos ser instrumentos de maldición, al servicio del diablo, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestra rebeldía, con nuestras maldades, estar sirviendo a los planes del enemigo, para destruir, para dividir, para hacer el mal, para confundir, para separar y sobre todo para separar de los planes de Dios. Donde está Dios, está el fuego de su amor. Donde no está Dios, pues está el corazón duro, frío, inmisericordia, falta la caridad, falta Dios. ¿Y qué hay? Tristeza, falta la paz, falta la unidad verdadera, falta el bien que es Él. Pero qué humildad la del Señor, que viene a estos corazones fríos, ¿verdad? A estos corazones duros, a estos corazones rebeldes, llamando a la puerta y queriendo entrar para transformar vidas que están sirviendo al maligno, que están esclavos y sufriendo y todo eso en el reino de las tinieblas, para transformar esas vidas y traer su luz y su amor, su sanación, su perdón. ¿Cómo es de humilde y de misericordioso el Señor? ¿Qué planes tiene de salvación tan grandes? Y qué necios los hombres de no humillarnos y reconocer nuestra realidad, nuestra nada y peor que nada, nuestro pecado. Y no dejar actuar al Señor en nuestra vida. Y habiendo el Señor actuado, si le dejamos, poder ahora también nosotros vivir en Él y no salirnos de ahí, que enseguida los hombres crecemos en nuestra soberbia y nos hinchamos y nos apegamos a tantas cosas que no son nada y salimos de la voluntad de Dios. No salir de ahí, como ese niño, de la mano de Cristo a su lado, de la mano de Cristo, escuchando la palabra del Señor, para vivir en Él, en su voluntad, y vivir en la bendición y ser instrumento de bendición para otros. O edificamos en el reino de Dios, o destruimos en el reino de Satanás. Y ahí estamos los hombres en el medio. ¿Y cuál es la clave principal que nos hace caer de un lado o de otro? Si el Señor viene a nosotros con humildad, nosotros tenemos que acogerlo y recibirlo con humildad. Y con arrepentimiento. Porque la humildad en el hombre significa, así como en Dios significa misericordia y acercarse al pequeño, al que no merece nada, al que es pecador, es humildad de Dios. En el hombre significa humildad, no solo de reconocer su nada, sino también de reconocer su mal. Y esto lleva al arrepentimiento y a la acogida de verdad de Dios, de corazón, que esto es lo que el hombre tiene complicado. ¿Quién conoce el corazón? Pues el Señor sí que lo sondea y lo conoce, pero tenemos que abrirlo a Él para que Él lo sane y lo transforme y vivamos de corazón, de cara a Dios, no con falsedades, ni tibiezas, ni medias tintas,
ni hipocresías, ni engaños, ni intereses que no llevan a la verdad. Señor, sana nuestro corazón y transfórmanos con tu amor, como niños, pero como pecadores. Humillados queremos recibirte para vivir en ti. Así sea.